Hola, mis chiquitos bellos y hermosos. ¿Cómo están, mis amores bonitos? Espero que estén muy bien, con mucha energía. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un poquito acerca de la cultura tairona, de la cultura muisca, y hoy nos vamos a enfocar en una cultura también muy particular, en este caso la cultura quimbaya. Vamos a ver en esta primera parte lo que corresponde a la ubicación, es decir, dónde se encontraba esta cultura, la historia, conocer un poquito acerca de la historia de esta cultura, de dónde, cómo surgió, cómo apareció y un poco acerca de su organización social. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quiénes eran la cultura quimbaya? La cultura quimbaya, pues principalmente fue aquella que se asentó durante lo que fue las montañas del Cauca, principalmente en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y los municipios de Cartago y Obando. Se dice que para ellos era el jardín del paraíso, era conocida así, la tierra de los Quimbaya era conocida como el jardín del paraíso. Y sorprendieron principalmente por sus artesanías en oro. Ya vamos a mirarlo con más detenimiento, pero específicamente sorprendieron con sus artesanías en oro. Entonces se ubicaron principalmente aquí, casi en el centro de nuestro país, ¿cierto? Y recordemos que se ubicaron en Caldas, Risaralda y Quindío principalmente, ¿listo? Eh, Esta región ahora actualmente la conocemos como el eje cafetero de Colombia. Sé que de pronto muchos de ustedes ya han visitado el eje cafetero, pues justo ahí en el eje cafetero fue donde estuvieron los Quimbaya, una cultura muy especial. Bueno, acerca de su historia, la historia de los Quimbayas pues se clasifica en dos periodos. El primer periodo corresponde al periodo temprano clásico, se le llama así, que fue del 500 antes de Cristo al 800 después de Cristo. Siempre es un periodo bastante largo. Esto sucedió antes de la conquista. ¿Listo? En ese momento se dice que estaba ocupado por agricultores, mineros, ceramistas y orfebres, es decir, que correspondía a esta cultura. Y ellos principalmente, pues en ese momento se localizaban en las laderas de las montañas, ¿cierto? Sobre las planicies, principalmente en las laderas, eran sus asentamientos. En este periodo, que fue el periodo temprano clásico, antes de la conquista, ¿listo? Realizaban muchas actividades, en especial pues la extracción del oro y la sal. Elaboraban objetos donde plasmaron aspectos sociales y pensamientos simbólicos, destacándose el popor, que era un recipiente para depositar cal que representaba una mujer de alto rango con una postura ritual. Entonces el poporo, que su representación es así, tiene una serie de, digamos, de forma muy similar a la de la mujer, y en esta para ellos también tenían un ritual muy especial porque allí depositaban la cal y hacían sus rituales en alabanza a las mujeres de alto rango. Los quimbayas durante esta etapa, ¿cierto?, elaboraron figuras realistas y estilizadas de animales, como caracoles, insectos y capullos de mariposas. Entonces, ellos también tenían esa particularidad de que se sentían atraídos por la naturaleza y lo plasmaban, ¿cierto?, en estas obras con la particularidad de que eran muy realistas, quizás a diferencia de otras culturas no marcaban mucho la simetría o las formas. En esta cultura específicamente observamos un poco más de realismo, es decir, unas figuras muy cercanas a la realidad. Bueno, en ese periodo principalmente pues tuvieron cambios muy profundos en la cultura quimbaya. La población creció a un ritmo acelerado de producción y de la misma forma pues eso hizo que se modificaran sus creencias. Así pues se identifica como aspectos como simbologías en sus objetos, entierros en tumbas, entonces ellos hacían entierros en tumbas con cámaras que se volvieron un poco populares, entonces estas cámaras eran como una posibilidad de viaje hacia otra vida. Entonces, quizás esos fueron también aspectos importantes de esta cultura tan interesante. Generalmente la población como tal habitaban en aldeas o en ocasiones pues hacían algunas viviendas dispersas, pero por lo general estaban en aldeas, es decir, se encontraba el mayor conjunto de población se encontraba aglomerada en un solo lugar.
¿Listo? Eso que permitía que se pudieran dedicar a la agricultura, a la caza, a la pesca, a la recolección, a la minería, a la textilería y a la alfarería. Cada uno desempeñaba una labor específica y atendiendo, digamos, también a sus habilidades y capacidades, pues iban perfeccionando sus trabajos. ¿Listo? También ellos dedicaron una parte importante de su vida a lo que fue el intercambio comercial con otras tribus, pues eso les permitía tener o aprovisionarse de cosas que ellos no contaban con eso en ese momento. Y ese intercambio fue muy bueno también para la cultura quimbaya. En esta cultura también sobresale de manera importante de pronto la fabricación de pectorales, brazaletes, collares y cascabeles que solían usar en sus cuerpos. Entonces generalmente ellos estaban muy adornados de cascabeles, de pectorales, de aretes, de esa simbología que de alguna manera, cierto, les determinaba un rango social. Pues obviamente quien más tenía de pronto este tipo de joyas que adornaban su cuerpo representaba un rango mayor a los demás. ¿Listo? Sorprende también algunas cosas como deformaciones de cráneos o pinturas y adornos corporales. Entonces ellos también eran los que les gustaba mucho pintarse en sus cuerpos y hacerse en una serie de sinnúmeros de adornos, ya sea en su nariz, en sus orejas, en sus brazos, en sus piernas. Entonces les gustaba mucho adornar su cuerpo, embellecer su cuerpo. Bien, es interesante también de esta cultura que ya de pronto en un periodo posterior, ¿cierto? Cuando ellos fueron sometidos por los españoles, pues hubo un cambio radical en su colonización, ¿listo? Ellos inicialmente pues se sublevaron, no querían de pronto aceptar estas tendencias españolas, su cultura era muy arraigada, sus costumbres, y era muy difícil que llegaran ciertas personas a someterlos, a obligarlos. Entonces ellos hicieron como sublevación, como presión, lucharon mucho para que no fueran sometidos por los españoles. Pero pues digamos que la situación les obligó a que cuando fueron derrotados, pues ellos empezaron a ser forzados a trabajar, a hacer una serie digamos, de trabajos especiales para los españoles y en cierta manera los sometieron. Y eso pues causó desnutrición, causó enfermedades y poco a poco ellos fueron desapareciendo porque ya pues de todas maneras la cultura llegó a un límite. Muy bien, esta cultura tan interesante que ya hemos visto un poquito acerca de su historia de los Quimbaya, también tenía una organización muy especial y llama mucho la atención porque si nosotros miramos todas las culturas que hemos notado, tienen una organización especial. Esa organización hace que marcara ciertos rangos, ciertos límites y que también cada individuo que se le adjudicaba un rango específico tuviera ciertos privilegios y ciertos mandos sobre el resto de la cultura. Entonces, principalmente, pues en la cultura quimbaya tenemos en el rango más alto el cacique. Luego se encontraban unos señores principales que eran como los mediadores entre las decisiones que tomaba el cacique para la cultura junto con los chamanes. Los chamanes y médicos eran también personas muy importantes para la cultura porque eran como los asesores para el cacique. Cuando se tomaba también una decisión importante, los chamanes se unían junto con los señores principales y ayudaban a determinar lo que mejor conviniera para la cultura. Obviamente había también algo muy importante, que ellos tenían como ese conocimiento acerca de las plantas, acerca de la naturaleza, acerca del medio ambiente. Entonces cualquier fenómeno natural que ocurriera dentro de la cultura, pues principalmente los chamanes eran quienes ayudaban o se encargaban de esa situación. Si alguien se enfermaba, ellos a través de su conocimiento ancestral sobre las plantas, tenían la medicina para atender ciertas complicaciones de salud que pudieran ocurrir. Por debajo de los chamanes entonces teníamos los súbditos, guerreros y siervos. Los súbditos generalmente eran quienes atendían al cacique, quienes atendían a las demás, a los chamanes y esto y quienes se encargaban de esta manera de ser discípulos de estos rangos altos.
Y los guerreros pues eran quienes eran encargados de proteger la cultura, ¿cierto? De salvaguardar la seguridad de esta cultura. Y a su vez habían ciertos siervos. Los siervos también eran encargados de atender todas las, digamos, los gustos o preferencias o las decisiones o que querían atender los caciques. En este sentido, pues también se encontraba ya en el último rango el pueblo y dentro del pueblo pues estaban ya los artesanos, los agricultores, los pescadores y los mineros. Entonces, los agricultores eran los encargados de sembrar, de proteger la, digamos, la alimentación y la nutrición de la cultura. Los pescadores, por su parte, ellos también se desplazaban a los ríos, hacían una serie de sinnúmeros para atrapar peces y de esta manera también tener provisiones para la cultura. Los mineros eran quizás los que también tenían un trabajo muy especial porque ellos se encargaban de extraer el oro y todos los minerales y de esta manera, a través de fundiciones y a través de un trabajo de alfarería, ellos podían elaborar todas las piezas que más adelante vamos a mirar con respecto a su economía. Los artesanos, por su parte, también se encargaban de elaborar mantas, de elaborar el vestuario propio que utilizaban. Entonces, sí, nosotros observamos era una cultura muy organizada, una cultura que tenía, digamos, un marco raizal de proteger su territorio, de proteger sus costumbres, y quizás fue una de las culturas que más se negó a someterse a la conquista de los españoles. Muy bien, mis chiquitos bellos hermosos, vamos entonces a conectarnos en este momentico a través del chat para seguir compartiendo todo lo que tiene que ver con esta cultura tan bonita de los Quimbaya. ¿Listo, mis chiquitos bellos?